Esperemos un momento que empiece la grabación. De Mauricio. Yo contándole Muy bien. lo que pasó hoy. ¿De qué? Por las políticas de privacidad, les informo a todos que a partir de este momento la clase de hoy está siendo grabada. Hoy es viernes 26 de noviembre del año 2021. Estamos en nuestro curso de Satanismo y Exorcismo, una aproximación epistemológica e histórica al problema del mal. Y empezamos entonces nuestra sesión de hoy. Voy a pedirles que mantengan los micrófonos en silencio. Si alguien desea hacer alguna pregunta, algún comentario en algún momento, levanta la mano o abre el micrófono, pide la palabra, pero mientras esté trabajando la clase, yo les recomendaría mantener los micrófonos en silencio. Empezamos entonces. Satanismo y exorcismo. Estamos llegando al final de nuestro curso. Voy a empezar con una historia que encuentran ustedes ahí en la pantalla, una historia que está señalizada con colores para que podamos trabajarla sin problemas, sin dificultades, podamos ver y diferenciar mejor las cosas. Yo le quiero pedir el favor a 4 personas que me ayuden con la lectura. Pueden levantar la mano, por favor, si son tan amables. 4 voluntarios que me ayuden con la lectura. O que abran el micrófono y me digan, yo quiero colaborar. ¿Nadie se anima? ¿Qué pasó? ¿Se fue el sonido? Hola. Buenas noches. Hola, Carlos Mario. Carlos, ¿tú me ayudarías con la lectura? Espera un momentico, me coloco las gafas que son de lectura. Oh, ok, bien. ¿Quién más me ayudaría? Carmelo, ¿no te apuntas? ¿Quién más? Rafa, No, Maldonado. porque estoy en el celular y no veo acá, no se Ah, no ves no se ve casi. muy bien. Permítame, yo inicio. Buenas noches. Ok, ¿quién habló que no veo acá? Yamilet. Yamilet Giraldo. Bien, entonces vamos a distribuirlo. Dame un segundo. Yamilet empezaría con las letras de color verde. Luego le pediría el favor a Carlos Mario que continúe con las letras de color morado. Y me estaría faltando uno. Un voluntario más para que me ayude con las letras negras. Nadie se atreve. Dale, Mauricio, dale, Rafael. Bueno, Rafa, listo. Entonces, repito el orden. Empieza Yamilet con las letras verdes, después Carlos Mario nos ayuda con las letras moradas y Rafa Maldonado nos acompaña con las letras negras que están al final. Entonces, empezamos la lectura todos para empezar nuestra sesión de hoy. Escuchamos a Yamilet. Ok. El explorador, extracto del libro El canto del pájaro de Anthony de Melo. El explorador había regresado junto a los suyos, que estaban ansiosos por saberlo todo acerca del Amazonas. Pero, ¿cómo podía él expresar con palabras la sensación que había inundado su corazón cuando contempló aquellas flores de sobrecogedora belleza y escuchó los sonidos nocturnos de la selva? ¿Cómo comunicar lo que sintió? Corazón se dio cuenta del peligro de las fieras o cuando conducía su canoa por las inciertas aguas del río y les dijo, id y descubridlo vosotros mismos. Nada puede sustituir al riesgo y a la experiencia personal. Pero para orientarles, les hizo un mapa del Amazonas. Ellos tomaron el mapa y lo colgaron en la alcaldía e hicieron copias de él para cada uno. Y todo el que tenía una copia se consideraba un experto en el Dame un segundo, Pues, permíteme un momentico, para un momentico que alguien se le abrió el micrófono ok. y se está filtrando el eco. Dame un segundo.
Listo, ya, continúa, que se había abierto un micrófono de alguien. Y todo el que tenía una copia se consideraba un experto en el Amazonas, pues no conocía acaso cada vuelta y cada recodo del río, y cuán ancho y profundo era, y dónde había rápidos y dónde se hallaban las cascadas. El Papa, explorador lamentó toda su vida de haber hecho aquel mapa. Habría sido preferible no haberlo hecho. muchas gracias por la lectura. Ahora pregunto, y me encantaría que sin miedo abran el micrófono y hablen. Fíjense que hoy estamos empezando más dialogadito, en una actitud un poco más activa, menos pasiva. Me gustaría que alguien me contara con sus palabras cuál es el problema por el cual el explorador terminó lamentándose, así como lo leía Rafael al final. ¿Por qué el explorador lamentó toda su vida haber hecho aquel mapa? ¿Por qué? ¿Cuál fue el problema? ¿Qué fue lo que pasó con la gente? Porque todos se creían expertos. Todos se creían expertos, pero eso no es un problema. Creerse experto no es un problema. ¿Cuál es el problema? No darse la oportunidad de vivir la experiencia. Todos se creían expertos sin haber visitado el Amazonas. Todos se creían expertos sin haber vivido la experiencia de haber estado en el Amazonas. Entonces, él quería que la gente pudiera captar la sensación que había inundado su corazón cuando contempló aquellas flores tan hermosas, esas flores de tan sobrecogedora belleza, cuando escuchó los sonidos nocturnos de la selva, cómo comunicar lo que sintió su corazón cuando se dio cuenta del peligro de las fieras, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces él dijo, vamos a hacerle un mapa para que vayan y visiten el Amazonas. Y la gente no visitó el Amazonas, sino que se quedó estudiando el mapa y se creían expertos en el Amazonas, cuando en realidad eran expertos en el mapa, no en el Amazonas. Entonces, nosotros hemos estado aproximándonos a hacer el ejercicio de entender el problema del mal desde lo que la Biblia ha presentado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La Biblia es la base de la demonología, es la base de la satanología occidental. Occidente está montado sobre la cultura cristiana. Y cuando hablamos de Satanás, cuando hablamos del diablo, cuando hablamos de exorcismo, se hace desde las categorías religiosas del cristianismo. Evidentemente, la figura del mal no es exclusiva del catolicismo. Las grandes religiones tienen también la creencia en espíritus del mal, pero nosotros estamos mirando cómo el pensamiento, la psicología colombiana, que es la que nos interesa acá en este caso, se fue fraguando, se fue construyendo sobre unos paradigmas teológicos que nos vienen desde la Biblia, desde las Sagradas Escrituras, y que se fueron transformando en la Edad Media y que al llegar a la Edad Moderna está totalmente desdibujada. Está muy lejos de lo que la Biblia estaba comunicando. Y entonces la gente se volvió experta en satanismo, la gente se volvió experta en exorcismos, sin hacer el viaje de tratar de entender la Biblia. Se quedaron siendo expertos en Satanás en la versión hollywoodesca que tenemos nosotros en el siglo XX, siglo XXI. Se volvieron expertos en cuestionar, en criticar, en atacar al cristianismo como una religión que infunde miedo, que enseña el miedo y que se construye sobre la base del miedo. Se quedaron con la creencia de que el cristianismo, para poder existir, necesita la existencia del diablo, que sin el diablo no puede existir el cristianismo, que para que exista Dios tiene que existir un antidios. Y con todas esas creencias se fue desdibujando el mensaje original que traía la Biblia, un lenguaje original dentro de un contexto que sin lugar a dudas no es el nuestro.
Estamos hablando de comunidades antiguas, estamos hablando de comunidades que utilizan mucho el lenguaje simbólico, cargado, hipérboles, metáforas, mitos, leyendas, y desde ese lenguaje comunican su mensaje. La teología nos dice que el mensaje que comunica la Biblia es una verdad de salvación, es una verdad religiosa, no es una verdad científica. Sin embargo, cuando la gente del siglo XX y del siglo XXI coge la Biblia, cree que lo que está comunicando son verdades científicas. Entonces, en este ejercicio que estamos haciendo, voy a proyectarlo nuevamente, hemos llegado a unas conclusiones que las voy a retomar hoy. Voy a presentarles las conclusiones de lo que hemos venido haciendo, pero de una vez vamos a arrancar con lo que corresponde para esta parte de la clase, porque ya la próxima semana se acaba el curso. Estamos llegando al final. Entonces, el mensaje que nos va dando este relato de Anthony de Melo es: cuidado y nos volvemos expertos en el mapa y no hacemos el viaje. Cuidado y no hacemos el viaje. ¿Cuál era el propósito del curso? ¿Cuál era el viaje que yo les estaba proponiendo? El viaje es este: comprender el significado teológico y psicológico de la figura de Satanás y el sentido teológico y psicológico del exorcismo desde el contexto de la historia de la psicología colombiana. Ahora, ¿para qué íbamos a hacer eso? Para tratar de identificar los aportes epistemológicos, los aportes metodológicos de la teología y de la psicología a la comprensión del problema del mal y del sufrimiento actual, que nos permitan generar una auténtica praxis liberadora desde la realidad colombiana del siglo XXI. Y si ustedes se han podido dar cuenta, esa praxis liberadora que estamos proponiendo pasa necesariamente por la liberación del miedo, por la liberación del miedo. El cristianismo no es una religión de miedo, no es una religión de muerte, es una religión de vida. Y textualmente lo dice la Biblia, que lo que quiere Dios es que la gente tenga vida, y no una vida chichipata, sino una vida abundante, una vida plena. Entonces, repasando, la conclusión a la que llegamos en la primera parte de nuestro curso es la siguiente. En el primer bloque temático de nuestro curso, nosotros trabajamos cuáles son los fundamentos de la teología, en qué se basa la teología cristiana. Y la teología cristiana se apoya en esos tres elementos que ustedes ven en la primera parte. La teología nos dice que Dios no es un Dios escondido, que Dios es un Dios que sale al encuentro del hombre, es un Dios que se revela, es un Dios que se comunica. Ese Dios se revela como el creador, como el salvador, como el santificador, como el que da vida. Y ese Dios que sale al encuentro del hombre inspira, comunica una verdad de salvación. Una verdad de salvación. Margarita, se te está encendiendo el micrófono muy seguido. Es la tercera vez que lo apago. Ten cuidado que se te está activando. Bien. Entonces, revelación, inspiración y verdad de salvación es la base del mensaje teológico. Y esa verdad de salvación que se comunica en la Biblia tiene que ser interpretada. No es una verdad que se comunica de manera inmediata, está mediada por el lenguaje humano, mediada por la historia humana. Entonces, hay que hacerle exégesis, hay que hacerle hermenéutica y hay que hacerle teología. Es decir, hay que identificar el texto original, hay que identificar el mensaje original del texto y hay que identificar qué actualidad tiene ese mensaje para nosotros hoy. La exégesis fija el texto, la hermenéutica lo interpreta y la teología lo actualiza. Para hacer eso, veíamos que el teólogo tiene que conocer las claves literarias y las claves históricas. El texto se escribe en lenguaje humano. El lenguaje humano utiliza figuras literarias, formas literarias, géneros literarios. Hay que conocer las claves. Y el lenguaje humano implica un contexto histórico, un contexto teológico, lo que los alemanes denominan el Sitz im Leben,
el momento histórico existencial. Con esos elementos que veíamos, interpretamos Génesis 3 del 1 al 13, Job 1 del 6 al 12, Marcos 1 del 12 al 13, Marcos 5 del 1 al 20 y Marcos 8 del 27 al 33. De las interpretaciones de esos textos nos quedó claro quién es Satanás en la Biblia y cuál es su función dentro del contexto teológico. En el mes de noviembre, nosotros debíamos estar trabajando ya lo que es la etimología y lo que es el desarrollo posterior del satanismo, del exorcismo, de la brujería, y hoy deberíamos estar trabajando ya lo que sería la psiquiatría, la psicología, el satanismo, el exorcismo, la ciencia, la pseudociencia, la teología y la psicología de la liberación, pero por cuestión de tiempo, por los inconvenientes que se presentaron, no pudimos. Sin embargo, yo me mantengo. El curso termina la otra semana. Es decir, voy a tratar de dar el tema, pero no voy a dar tantos ejemplos para que no nos extendamos más de la cuenta. Entonces, hoy vamos a trabajar la etimología, vamos a dejar abierta la puerta para trabajar esto la próxima semana, el de los pecados sexuales, los pecados sociales, y a partir de ahí vamos a hablar de la psicología, la psiquiatría, de la teología y la psicología de la liberación. Y ahí mismo concluiremos. ¿Qué viene después de este curso? Este es un curso interdisciplinar, este es un curso en donde aquí hay psicólogos que invité yo, psicólogos que forman parte del Colegio Colombiano de Psicólogos, pero también psicólogos que se enteraron por el periódico, que se enteraron por las redes sociales, que se enteraron por otros medios. Aquí también hay teólogos, aquí también hay catequistas, aquí también hay religiosos y religiosas, aquí también hay gente atea. Este es un curso interdisciplinar e interconfesional. Es un curso abierto. Los próximos cursos los voy a trabajar más en línea desde la psicología de la comunicación y la teología de la revelación. Como hay personas que les interesaba solamente este curso, hablo, por ejemplo, a los que forman parte del grupo de chat que se llama Epistemología, Epistemología 2 y Epistemología 3. Esos son grupos de psicólogos con los cuales yo estoy trabajando unos contenidos 100% psicológicos. Me atreví a invitarlos a este curso porque íbamos a trabajar un componente psicológico que me parece importante. Pero una vez que concluyamos esto, yo no voy a seguir mandando información sobre los temas teológicos a esos tres grupos, porque esos tres grupos no se crearon para temas teológicos, se crearon para temas psicológicos. Entonces, los otros grupos que yo tengo, como por ejemplo el grupo de satanismo y exorcismo, el grupo de discipulado, el grupo de curso bíblico, el grupo de hagamos teología, a esos grupos sí les voy a seguir mandando la información de los cursos de teología que vamos a trabajar más adelante. Las personas que están en el grupo de epistemología, epistemología 1, epistemología 2, epistemología 3, yo les voy a mandar un enlace, un link, y les voy a decir, si ustedes quieren seguir recibiendo información de cursos de teología, pásense por favor a este grupo. ¿Para qué? Para no cansar, aburrir, molestar, incomodar a los psicólogos que no quieren seguir trabajando el tema de teología. Entonces, yo le pediría a estas personas, acepten la invitación, pásense al otro grupo para que puedan recibir todo el contenido que viene después. De antemano les digo, el curso que vamos a tener, el que sigue después de este curso en el campo de la teología, se llama Psicología de la Comunicación Humana y Teología de la Revelación Divina. Vamos a trabajar el tema de cómo se revela Dios, cómo se comunica Dios, cómo sí es posible tener acceso a Dios en el siglo XXI, estudiando el tema que les mencionaba ahorita de la revelación. Si usted es ateo y quiere participar, bienvenido. Los cursos que yo hago nunca tienen censura. Aquí puede entrar todo el mundo. Pero si usted es ateo y va a entrar, quiero que sepa que el tema lo vamos a trabajar desde la teología.
eso sí se lo advierto. Va a ser un tema pensado desde el campo teológico, principalmente. Ahora, a los que forman parte de los cursos de teología, de catequesis, etcétera, yo sí les mando información de los cursos de psicología que doy, de las conferencias que doy, porque los que están en teología conmigo saben que la psicología es importante que también la conozcamos. Es importante que la... Entonces, ahí no hay censura, digámoslo así. A ese grupo, a los grupos de teología, sí les voy a seguir mandando información de psicología. A los de psicología ya no les voy a mandar más información de teología porque, repito, hay personas que se molestan, hay personas que les incomoda, no tengo la intención de incomodar. Si quieren información de teología, tienen que pasarse al grupo de teología. Bueno, habiendo hecho esa aclaración, entonces, lo que viene ahora en el mes de noviembre es esto que están viendo en la pantalla. Eso es lo que vamos a trabajar. En síntesis, como resumen de lo que está trabajado hasta ahora, yo les voy a sacar algunas ideas del libro que ya yo les mandé. Yo les mandé un libro, ¿se acuerdan? Un libro que he reenviado muchas veces. Un libro de Herbert Hack que se llama El Diablo. Lo que voy a decirles ahora lo encuentran en ese libro. Ay, Mauricio, ¿de dónde saca la información? De ese libro. De la página, creo que de la página 330, si no estoy mal, o 343, hasta la página 443, creo que es. Son 100 páginas, donde se resume lo que voy a trabajar en esta parte. Si usted quiere tener esa información, está en ese libro. El libro lo mandé en el chat. En la página 319 de ese libro, en la página 319 de ese libro, es decir, que la página de pronto lo que mandé es de la página 303, creo que es. En la página 319 dice así: establecer relaciones entre algunos hombres y Satán fue un pensamiento tan ajeno a Jesús, un pensamiento tan ajeno a Jesús como la idea de regañar, amonestar, criticar a sus discípulos frente a las insidias del diablo. Ni siquiera los golpes adversos y la hostilidad que tuvo que experimentar Jesús en su vida le llevaron a ocuparse del diablo. Es decir, para Jesús, el diablo no formaba parte de su tarea, digámoslo así. No le dio la importancia, no le dio la relevancia. Para Jesús, el centro era Dios, Padre. Él vino a anunciar el reino. Él vino a hacer presente el reino. La confianza de que al final Dios todo lo conduciría a buen término le bastaba para hacer el bien. Jesús no hacía el bien por miedo al diablo. Jesús hacía el bien porque su relación íntima con Dios, el amor que tenía hacia su Padre, lo llevaba a hacer el bien. Solo aquel que ignora la conciencia que Jesús tenía de sí y de su misión, puede creer que la vida y la obra de Jesús no tendrían sentido sin Satanás. En otras palabras, solo a un ignorante se le pasaría por la cabeza pensar que si quitan a la figura de Satanás de los evangelios, el Nuevo Testamento no tendría sentido. No, Satanás no es el centro del Nuevo Testamento. Es más, ni siquiera es el centro de la Biblia. Si ustedes quitan la figura de Satanás en la Biblia, el mensaje sigue siendo el mismo, no cambia. No se afecta. Cosa distinta que si ustedes quitan a Jesús de los evangelios, ya no hay evangelios. No hay evangelios. Jesús sí es el centro. Conceptos importantes que debemos tener presente ahora que vamos a entrar en el mes de noviembre a trabajar el tema del satanismo y el exorcismo, ya no en la Biblia, porque ya lo trabajamos en octubre, sino en el desarrollo posterior. Y el desarrollo posterior es la patrística y la escolástica. En otras palabras, el desarrollo posterior es la Edad Media. Después de la muerte y resurrección de Jesús, la segunda generación de cristianos, a esa segunda generación de cristianos se le conoce como los padres de la iglesia.
Los grandes teólogos que empezaron a aparecer y empezaron a escribir después de la muerte de los apóstoles, es decir, los discípulos de Jesús, a esa segunda generación se le llaman los padres de la iglesia. A los que hablaban griego y escribían en griego, los llaman los padres griegos. Y a los que vivían en Roma o en territorio romano y hablaban latín y escribían en latín, se les denomina los padres latinos. A ese periodo de la historia de la humanidad se le conoce como la patrística. Y ya desde ahí empieza lo que nosotros llamamos la edad media de la humanidad. Cuando el cristianismo empieza a permear todo el territorio del Imperio Romano, cuando el cristianismo se va a instalar en la mismísima capital del Imperio Romano, en Roma, cuando el cristianismo empieza a ocupar sitios de poder, ahí empezamos a hablar de Edad Media. Luego de la patrística, la Edad Media tiene una etapa segunda muy importante que se conoce como la escolástica, cuando aparecen las escuelas catedralicias y cuando aparecen las escuelas monacales y cuando aparecen las primeras universidades. Entonces, cuando aparece la escolástica, ahí también la figura de Satanás, el satanismo, el exorcismo, va trabajándose académicamente. Eso es lo que vamos a mirar ahora. Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Entonces, para eso es importante echarle un vistazo a algunos conceptos que están relacionados con el tema del satanismo. Por supuesto, el primer concepto es Satanás. Este vocabulario en su etimología procede del griego antiguo Satanás, del árabe shaitán, que significa mal camino, del latín satana y del arameo shatán, que quiere decir adversario. En la Biblia, cuando se utiliza el concepto de Satanás, Satanás es el adversario. Cuando Jesús le dice a Pedro, detrás de mí, Satanás, lo que le está diciendo es, para atrás, que aquí el maestro soy yo, no te comportes como mi adversario. Cuando en el relato de Adán y Eva y la serpiente, vemos que la figura de la serpiente, aunque no la llaman Satanás, tiene un comportamiento satánico, un comportamiento de adversario. Pero como les decía cuando estábamos haciendo la exégesis, la hermenéutica y la teología del texto, en ese relato del Génesis capítulo 3, ahí no aparece el nombre de Satanás. Ahí la serpiente aparece como el animal más astuto. Luego, cuando veíamos el relato de Job o el relato de las tentaciones, lo que estamos viendo es a un personaje que tiene una tarea encomendada por Dios, actuar como el adversario para poner a prueba a la gente. Es decir, Satanás ahí es el gerente del control de calidad de Dios. Cumple la misión de un gerente de control de calidad. Diablo. El concepto diabolos significa el que separa. Satanás es el adversario. Diabolos es el que separa, el que calumnia para separar. Tercer concepto. Demonio. Demonio es una palabra que proviene del griego daimon, que significa genio o espíritu. Eso significa daimon en griego. No es un espíritu del mal. Es un genio mágico. Es un espíritu. Cuando digo genio, significa que es un espíritu que comunica genialidad también. Este genio o espíritu también puede ser entendido como una fuerza, pero nunca como una persona. Los demonios, los genios o los espíritus pueden ser buenos o malos. En el ámbito de las creencias espirituales, se cree que los demonios, en tanto fuerza no personalizada, actúan a través de las personas bajo la forma de posesión y por lo tanto pueden impulsarles tanto a la creación como a la destrucción, tanto al bien como al mal. Ahora bien, en ambos casos, el demonio debe ser liberado
para que la persona poseída pueda volver a hacer uso de su voluntad y su libertad. Belcebú es otro concepto importante dentro de este abordaje. Belcebú o Baal-Zebú era un dios filisteo de un pueblito que se llamaba Ecrón, que quedaba a 25 millas de Jerusalén. Solo conocemos a este dios por su oráculo, pero fíjense que lo que estamos hablando es de un dios, el dios de las culturas babilónicas, perdón, de las culturas filisteas vecinas al pueblo de Israel. Es decir, que para los israelitas era un ídolo más de Baal, los Baales. Y silenciamos el micrófono. Lucifer es otro concepto asociado a esta temática. En la mitología romana, entonces miren, Baal-Zebú es de los filisteos. Daimón o daimonio viene por el lado de los griegos. Diablo también viene por esa misma línea. Satanás es más cercano al lenguaje hebreo. Acá tenemos entonces al señor Lucifer. En la mitología romana, el nombre Lucifer se utilizaba como un equivalente al dios de los griegos, Fósforo. Los griegos tenían un dios que se llamaba Fósforo, así como los fósforos. Lo utilizamos para encender la chispa que utilizamos para encender. Fósforo o eósforo significaba lucero del amanecer. Y en la mitología griega tenía un hermano que se llamaba Héspero. Hésperos era el lucero del atardecer. La palabra latina Lucifer, correspondiente al griego fósforo, se usó como un nombre para la estrella de la mañana y por lo tanto apareció en la traducción de la Vulgata latina de la palabra hebrea que significaba Venus. Es decir, Lucifer era una traducción de Venus. Ahora, ¿por qué se llama el planeta Venus? ¿Por qué se llama Venus? Porque desde la antigüedad lo consideraban una estrella y no cualquier estrella, la estrella más brillante que hay en el firmamento hasta el día de hoy. Si usted sale en un sitio donde puede mirar las estrellas, aquí en Barranquilla difícilmente lo vamos a ver porque hay demasiada luz, en Bogotá menos, pero en sitios donde se puedan mirar las estrellas, la estrella que tú veas más brillante, esa es Venus, porque los antiguos pensaban que era una estrella. Hoy en día los astrónomos ya saben que no es una estrella, es un planeta. Un planeta. Si no estoy mal, es el segundo. El primero creo que es Mercurio, después viene Venus y después viene la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que Venus y Lucifer es la misma cosa. Y hace referencia al lucero mañanero, al lucero matutino. Eso significaba Lucifer. La primera vez que se cita el nombre Lucifer en un texto bíblico es en el profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12 al 14. El texto dice así: ¿Cómo has caído del cielo, lucero, hijo de la aurora? Has sido abatido a la tierra, dominador de las naciones. Tú decías en tu corazón: escalaré los cielos, elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. ¿Qué doctor está hablando? Hola, se desconectó un momento, ¿me escuchan? Sí, se desconectó un momento, pero ya se le escucha. Bien, ¿alcanzaron a escuchar lo que estaba diciendo de Lucifer o no? No, yo no alcancé. Voy a repetir entonces lo que estaba diciendo de Lucifer, ¿les parece? ¿Sí? Vale, claro que sí. Sí, por favor. Sí, Mauricio. Bien. Entonces voy a repetirlo porque se nos desconectó esto. Vamos a ver qué
Les decía entonces que el concepto Lucifer, la palabra Lucifer como tal, espérenme, le vuelvo a poner la presentación para que ustedes también lo puedan ver. Voy a conectarme yo también acá por mi celular. Listo, ya lo pueden ver, ¿verdad? En la mitología romana, el nombre Lucifer se utiliza como equivalente al dios griego Fósforo o Eósforo. Les decía que hace referencia a estos fósforos, ¿verdad? A la chispa, al fuego. Y Eósforo era el lucero mañanero, el lucero de la mañana. Eósforo tenía un hermano en la mitología griega que era Hésperos. Hésperos es el lucero de la tarde, el lucero vespertino. La palabra latina Lucifer, correspondiente al griego fósforo, se usó como un nombre para la estrella de la mañana y por lo tanto apareció en la traducción hebrea de la Vulgata de la palabra hebrea Venus. Venus era la traducción griega. Venus significa el que es brillante, el que es luminoso. Si ustedes miran al firmamento en una noche de estrellas, la estrella que más brilla, no lo duden, no vacilen. Si ustedes ven en el cielo una estrella que brilla más que Venus, eso no es una estrella, eso es un platillo volador. Sí, porque en el cielo no hay nada que brille más que Venus. Bueno, por supuesto, la luna y el sol, pero a nivel de estrellas es la estrella más brillante. Y en la antigüedad a esa estrella brillante la llamaban Venus, que en latín era Lucifer. ¿Sí? La estrella brillante. Entonces, en la Biblia, la primera vez que se cita el nombre Lucifer es en un texto del profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12 al 14. El texto dice así: ¿Cómo has caído del cielo, lucero, hijo de la aurora? Has sido abatido a la tierra, dominador de las naciones. Tú decías en tu corazón, escalaré los cielos, elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, me sentaré en el monte de la divina asamblea, en el confín del septentrión escalaré las cimas de las nubes, seré semejante a Dios. Y entonces la gente que leía ese texto sabían de qué estaban hablando. La gente de la época sabían de qué estaban hablando. De los reyes que en su vanidad quieren ser como dioses. Acuérdense, exégesis, hermenéutica. La exégesis nos dice, ese texto está bien escrito, corresponde con el original. La hermenéutica se pregunta, bueno, ¿y ese texto que acabamos de leer, qué quería decirle a la gente de su época? Y la actualización, que es el trabajo de los teólogos, consiste en coger la verdad que comunica el texto y actualizarla. ¿Qué nos puede decir ese texto hoy? Pues bien, si yo leo ese texto y le hago teología, es decir, lo actualizo, yo, Mauricio Pareja, puedo decir, hombre, ese texto está hablando de la gente cuando cae en la tentación del deseo excesivo de poder, la gente termina olvidándose del servicio, olvidándose de para qué es el poder y terminan creyéndose dioses, terminan humillando a los demás y bueno, ya sabemos cómo terminan los reyes vanidosos, los presidentes vanidosos, los gobernantes vanidosos. Sabemos que el final es un final catastrófico, hasta el punto en que hay un dicho que dice, crecen como palmeras, pero caen como coco. Caen como coco. Entonces, para mí eso es lo que está diciendo el texto. Ese es el texto que nos está hablando del peligro que tiene cuando la gente cae rendido al poder y trata al poder como si fuera un ídolo. Pero ¿qué va? Hubo gente que cogió ese relato e inmediatamente dijeron, uy, ahí lo que nos están hablando es de Satanás, de cómo hubo una pelea en el cielo porque Satanás armó un ejército y se fue a pelear con los ángeles buenos y entonces en el cielo se armó una pelea épica
entre los ángeles buenos y los ángeles malos, hasta que tuvo Dios que intervenir y le dio una patada a Lucifer y lo mandó, lo tiró desde el cielo, y Lucifer cayó en la tierra, se estorquilló en la tierra, y desde entonces está ardido con Dios y ardido con los hombres. Entonces, de ahí sale la leyenda que cuenta cómo Lucifer es el ángel caído. Repito, si usted se vuelve especialista en el mapa y no se vuelve especialista en ir al Amazonas y navegar en el Amazonas, usted se cree ese embuste. Y se lo digo así clarito. Eso es un embuste, porque eso no es lo que está diciendo el texto. El texto no está hablando de ningún combate celestial. El texto no está hablando de ángeles que Dios expulsa y patea y manda al carajo, no. Ahí lo que estamos viendo es un texto en el cual nos están advirtiendo del peligro que significa el poder para los seres humanos. Y cómo hay gente engreída que termina creyéndose Dios superior a los demás y por debajeando al resto de la gente. Entonces, Lucifer significa eso. Eósforo, fósforo, el ángel, perdón, el lucero del amanecer, el lucero mañanero. Vamos ahora con la conclusión del primer mes. En octubre, entonces, con todo eso que estudiamos, ¿a qué conclusión llegamos? Página 322 del libro que les hago referencia, El Diablo, de Herbert Hack. En este sentido, puede decirse que la creencia en el diablo es un anacronismo. Yo les mandé un video donde se explica lo que es el anacronismo. Es un anacronismo. El video lo da la profesora Ana Minecán, que es una filósofa española que tiene unas lecciones de filosofía bien interesantes. Entonces dice, en este sentido puede decirse que la creencia en el diablo es un anacronismo, y no solo para los ciudadanos ilustrados, no solo para los que tienen formación filosófica, teológica, científica del siglo XX, del siglo XXI, sino también y precisamente para el común de los cristianos. Y entonces hay que aclarar un poco ese tema de los anacronismos. Por eso recordemos que un anacronismo se refiere a algo que no se corresponde o parece no corresponderse con la época a la que se hace referencia. Eso es un anacronismo. Traer cosas de una época y presentarlas como de otra época. El anacronismo puede ser de dos maneras: paracronismo o proconismo. ¿Qué es el paracronismo? El paracronismo consiste en situar hechos, personajes o elementos del pasado en una época posterior. Las cosas pasadas las muestran o las ubican en una época posterior. Como por ejemplo, un carruaje de caballos circulando, perdón, un carruaje de caballos romano, de ese que utilizaban en los circos romanos, de ese que presentaron magníficamente en la película Ben-Hur, los que se vieron la película Ben-Hur, en el Coliseo Romano, esos carruajes que corrían. Imagínense a un gladiador romano montado en un carruaje de esa naturaleza en el siglo XXI, paseándose por una autopista como si fuera esa la época de él. No, esa no era la época de él. Entonces, ese es un ejemplo de paracronismo. Otro ejemplo, con base en el curso que estamos haciendo. Esto es un paracronismo. Si hablamos del diablo hoy, en el siglo XXI, utilizando términos que son de la Edad Media. Eso es un paracronismo. Por ejemplo, la película El Exorcista. La imagen que nos presenta el exorcista, la película El Exorcista, es un paracronismo. Es la imagen del diablo medieval trasladada al siglo XXI. Y para darle más dramatismo a la película, te ponen un letrerito que dice basado en hechos de la vida real.
ese letrero lo que hace es confirmar el anacronismo, ¿sí? Porque en la vida real, ningún ser humano tuerce la cabeza como la torció la niña de la película. Una niña que voltee la cabeza así se desnuca, se muere. No existen niñas que tuerzan la cabeza como en la película. No existen niñas que se volteen y caminen las escaleras a la velocidad como iba ella. Voy a decir algo que va a asustar y va a escandalizar a más de uno y va a decir, Mauricio, estás yendo en contra de lo que dice la iglesia, pero ¿qué voy a hacer si enseñaron mentira durante mucho rato? Ningún ser humano en el planeta Tierra se puede levantar de una cama como lo hizo la niña de la película El Exorcista. Ninguno. En la luna de pronto, porque la gravedad es menor, pero aquí en la Tierra no. Ningún ser humano te habla los idiomas que te habló la niña del Exorcista, ni mucho menos te vomita el chorro que te sacó en esa película. Cuando la gente tiene miedo, exagera las cosas. Entonces vamos a mirar que el paracronismo, que es una forma de anacronismo, consiste en traer esa imagen medieval y ponerla en el siglo XXI como si fuera verdad. Como si fuera tal cual lo que tenemos que creer hoy. Otro ejemplo de anacronismo, pero ahora ya no paracronismo, sino proconismo. El proconismo consiste en colocar hechos de una época posterior en una época anterior. Por ejemplo, presentar a Jesucristo haciendo una terapia cognitivo-conductual en el proceso de liberación del endemoniado de Gerasa. Yo soy psicólogo. Yo leo el texto del endemoniado de Gerasa y sin lugar a dudas, yo encuentro muchas similitudes con con una terapia de tipo cognitivo-conductual. Pero que tenga algunas similitudes no me hace a mí decir que Jesús fue el primer terapeuta cognitivo-conductual. No me hace a mí decir que Jesús estaba aplicando la técnica psicológica que llamamos hoy terapia cognitivo-conductual. No, señor. Eso es un anacronismo que se llama proconismo. Proconismo. Entonces, en esta primera parte, eso debió quedar lo suficientemente claro como para poder seguir desarrollando nuestro curso y entrar ahora al primer tema de este mes de noviembre, que es la posesión diabólica. En la página 326, que forma parte del capítulo que se llama Consecuencias de la fe en el diablo, Herbert Hack, en el libro El Diablo, nos dice lo siguiente. La creencia de que los malos espíritus o demonios pueden tomar posesión de un hombre, adueñándose de sus actividades psíquicas y físicas y convertirla en un extraño para sí mismo, es tan antigua como la humanidad. Es decir, el tema de las posesiones diabólicas, eso no es nuevo, eso es antiguo. Desde que el ser humano existe, desde que empezó a desarrollar creencias religiosas, creencias espirituales, el ser humano empezó a tratar de explicar determinados comportamientos con lo que tenía en su época, con las herramientas cognitivas, con las herramientas psicológicas que tenía en la época antigua. La magia, la brujería, los mitos, el chamanismo, eran formas de explicar la realidad en la que estaban sumergidos sin tener más elementos de juicio que los que el contexto le brindaba. En esa época había gente que creía que determinados comportamientos eran el resultado de que algún espíritu, alguna fuerza se metió dentro de la persona y tomó el control de la persona. La historia de las religiones conoce formas positivas y formas negativas de posesión. Es decir, que en la antigüedad no todas las posesiones eran malas. Es más, los griegos decían, oh musa, ven, toma posesión de mí. Y entonces había personas que cuando no les venía la inspiración decían, las musas no me quieren, las musas me tienen olvidado, las musas me tienen abandonado. ¿Sí? Y ellos no lo decían como lo decimos nosotros hoy de manera folclórica, no, ellos estaban convencidos que había que pedir la ayuda de las musas y de que existían las musas y que las musas venían y te ayudaban. Eso es una posesión. Ellos estaban convencidos que había posesiones buenas.
pero que también había posesiones malas, posesiones negativas, negativas en el sentido en que afectaban negativamente la integridad física o moral de las personas. Las formas positivas de posesión se asociaban al entusiasmo y al éxtasis. Las formas negativas se asociaban a la enfermedad. Entonces, una forma de posesión demoníaca, una forma de posesión espiritual negativa era cuando la gente se enfermaba. La enfermedad era vista como la acción de los espíritus sobre el cuerpo de los seres humanos. La religión cristiana conocía las dos formas de posesión, pero privilegiaban la forma negativa para referirse a la posesión diabólica, la cual anulaba la voluntad y el control del individuo. Es decir, la posesión diabólica le quitaba a la persona la voluntad, le quitaba a la persona el control de su existencia. Era negativa por eso. Contrario a la posesión del Espíritu Santo, que según la visión cristiana no anula la libertad del individuo, sino que la potencia. No anula al individuo, lo potencia. Entonces, fíjense que hay una diferencia entre lo que en el cristianismo se llama posesión demoníaca y posesión del espíritu. Una anula al individuo, la otra lo potencia. Una rápida mirada, una síntesis histórica rápida a esta temática nos lleva a que desde la antigüedad hasta la Edad Media se representaba a los demonios de forma plástica. Los pintaban, hacían esculturas. Era una representación muy concreta de los demonios. Ya se les consideraba como malos espíritus o como almas de los muertos que quedaban vagando y que estaban buscando en quién meterse. Los demonios, dentro de la visión antigua, podían entrar y podían salir de las personas. Pero ¿por dónde entraban y por dónde salían? Por cualquier huequito que tuviera el ser humano. Podían entrar por la boca, podían entrar por los ojos, podrían entrar por las orejas, podrían entrar por la nariz, podrían entrar por los órganos de evacuación, dice Herbert Hack. Es decir, que hasta por el culo se le podía meter a la gente. Entonces, ¿qué pasa con eso? Desde esa visión supersticiosa, porque es una visión supersticiosa, el acto de comer era un asunto riesgoso. El acto de comer era absolutamente peligroso. Pues entonces el demonio podía penetrar con mucha facilidad en el interior de una persona en forma de mosca. Por eso se habla también del diablo como el señor de las moscas. Y entonces, ¿qué hacían? En los platos antiguos se han encontrado oraciones escritas en los platos. Por eso la tradición de orar al comer no era solamente para dar gracias por la comida. Nosotros hoy oramos para darle gracias por la comida principalmente, pero en la antigüedad era para dar gracias, pero también para pedir la protección de Dios para que cuando estuvieran comiendo no se le metieran los demonios por la boca. Hay un ejemplo. Juan capítulo 13, versículo 27. Dice el texto bíblico que apenas Judas, en la última cena, apenas Judas tomó bocado, entró en él Satanás. Voy a cerrar el micrófono porque parece que a alguien se le abrió accidentalmente. Ahí está cerrado. Continuamos entonces con la síntesis histórica. Vladimir, tienes la cámara encendida. Si quieres, apágala para que no vayamos de pronto a generar distracciones. Gracias. Se consideran posesiones diabólicas las enfermedades no explicables por los conocimientos médicos de la época, tales como la epilepsia, la perturbación mental, la neurosis, el sonambulismo. Imagínense en la Edad Media. Imagínense un hombre que se cae al piso así de la nada y empieza a convulsionar y a masticarse la lengua y a babear sin control. Imagínense una persona que empieza a hablar incoherencias. Imagínate que esa persona es tu papá, imagínate que esa persona es tu hermano y que tiene comportamientos que tú no sabes explicar por qué se comporta de esa manera. Ahora, imagínate un sonámbulo en la Edad Media, una persona que se para de la cama y empieza a caminar y hasta meterte conversación de pronto y tú dices, bueno, ¿y este man qué le pasa?
Para solucionar semejante problema surgió pronto la necesidad de buscar una explicación y una terapia. Es decir, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Y si el tema es espiritual, entonces lo que tengamos que hacer tiene que ser de tipo espiritual. Y entonces aparecieron los primeros rituales. Los primeros rituales religiosos eran la terapia de la época. Se desarrolló entonces un paso a paso, a punta de ensayo y error. Empezaban a recitar unas palabras, si la persona se calmaban, esas son las palabras mágicas. Si le echaban agua bendita y la persona se calmaba, esa es la manera como se tiene que controlar. Entonces empezaron a punta de ensayo y error, fueron configurando todo un ritual, una teoría completa sobre la posesión diabólica, sobre los exorcismos. El primero que se ocupó sistemáticamente, es decir, se sentó a pensar y a escribir sobre eso fue Justino, uno de los padres de la iglesia del siglo II después de Cristo. Justino inventó un término que hasta el día de hoy se usa y que la gente lo usa a veces sin saber qué es lo que está diciendo. Justino se inventó la palabra energúmeno. Ese es un energúmeno. No seas energúmeno. La palabra energúmeno designaba a los endemoniados no bautizados. Es decir, ¿se acuerdan del endemoniado de Gerasa? El endemoniado de Gerasa tenía un comportamiento típico de un energúmeno. El término energúmeno hacía referencia a la principal característica de la posesión diabólica. Si tú querías saber si alguien estaba poseído, tenía que tener el comportamiento típico de un energúmeno. Es decir, actúa como si tuviera otra persona dentro de él. Continuando con la síntesis histórica, entonces podemos decir que poco a poco se fue formando una extensa teoría sobre las manifestaciones exteriores de la posesión diabólica, llena de leyendas, supersticiones, relatos cargados de hipérboles. Acuérdense que una hipérbole es una exageración, de modo que así se fue constituyendo una especie de sistemática de la demonología. Surge la costumbre de empezar a llevar registro escrito y con todo detalle de los procesos de posesión diabólica y de expulsión. ¿Y saben por qué lo hacían? No era precisamente para llevar una historia clínica, no era precisamente para profundizar científicamente en el tema, no, principalmente lo hacían con fines apologéticos. Apologética significa defensa de la fe. Entonces, todo lo escribían para que la gente dijera, wow, qué poder tiene la iglesia que expulsa demonios. Y entonces muchos de los exorcismos terminaron volviéndose un verdadero show. En una época en la que no hay televisión, no hay cine, no hay internet, no hay TikTok, no hay nada, ver un endemoniado es ser un espectáculo. Y ver a un exorcista expulsando un demonio, vaya, eso tenía que ser aterrador, pero atractivo. Por eso tanto éxito las películas de terror hoy en día. Y les soy sincero, a mí las películas de terror no me gustan. Parecen embusteras. Todas. Entonces, todo estaba cubierto con el manto literario de la apologética, dejando en evidencia intereses no solo teológicos, sino también intereses políticos. Se multiplicaban de manera caótica los rituales de exorcismo. Es decir, entonces todo el mundo empezó a experimentar y empezaron a escribir formas de expulsar demonios. Aparecieron entonces los primeros manuales diocesanos, las diócesis empezaron a escribir sus propios manuales, rituales de exorcismo, y solo hasta el siglo XVII se publicó un ritual oficial de la Iglesia Católica, el famoso ritual romano. El ritual romano, por iniciativa del Papa Paulo V, era un ritual donde se escribía o se describían las formas de celebrar la misa, los sacramentos en general, pero también la forma de celebrar los sacramentales, entre ellos el exorcismo. Para la próxima semana, entonces, vamos a hablar del exorcismo. Son las 8 de la noche en punto. Y ustedes saben que yo soy como relojito suizo. Espero que la reflexión de hoy les haya resultado interesante y los anime a entrar la próxima semana para trabajar el tema del exorcismo. La meta es concluir el curso la otra semana, pero no se preocupen, si no alcanzamos, extendemos un día más y no nos hace daño.
pero sí es importante que quede claro cómo se da el salto de la demonología bíblica a la demonología medieval y cómo de la demonología medieval pasamos a la demonología del siglo XXI. 8 de la noche, terminamos y me quedo con los curiosos e inquietos que les gustan hacer preguntas después de la clase. Muchas gracias. Si alguien tiene preguntas, este es el momento para hablar de ellas. Buenas noches, Mauricio. Hola, Tania. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, Disculpa que haya llegado tarde. listo, sí me di cuenta. No Sí, te preocupes que queda grabado. me interesa saber un poquito más sobre ¿qué opinas sobre la parte que hablaba Jesús, ¿verdad? De cuando vino el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es justamente un espíritu en él. Estamos cuestionando con esto punto ese acontecimiento bíblico. ¿De la venida del Espíritu Santo? Ujú. No, no, para nada. No, para nada. Y precisamente lo que estamos diciendo acá es que no podemos comparar al Espíritu Santo con el espíritu del mal. Esos son realidades diferentes. El Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Ya, El pero, demonio por no es una ejemplo, persona, el demonio es un personaje. ya, estamos de acuerdo con lo que es un personaje. Sí. Pero entonces, es que estoy un poco confundida. ¿Cómo puede ser un personaje, pero y a la vez un espíritu? Un espíritu es algo que está en nuestras creencias y por lo tanto en el momento en que ya deja de ser un personaje, en el momento en que ya tú lo crees que existe, ¿verdad? No, no, En no, que no. en el momento... No, no, no. Acá cuando se utiliza la palabra espíritu para hablar del Espíritu de Dios, que te digo que es diferente, recuerda que es una de las formas como se refieren al Espíritu Santo, pero Jesús lo compara con un paráclito, es decir, con un abogado defensor. ¿Sí? Ahora, no significa que yo tengo que mostrarte cuál es el título de abogado y en qué universidad se graduó. ¿Sí me explico? Es una metáfora, es una forma simbólica de hablar de Dios en su tarea de defender y proteger al hombre. Así como hay un personaje que es el acusador, haciendo la metáfora del juicio, ¿sí? Los seres humanos necesitamos un defensor, y en este caso el defensor sería el Espíritu Santo, ¿sí? Acuérdate que el Espíritu Santo también no solo nos hablan del Espíritu como el Paráclito, sino también como el Señor y dador de vida. Entonces, ¿qué significa Señor y dador de vida? Significa que el Espíritu de Dios es o tiene también esa tarea de animar a las personas, de darle vida a las personas. Aquí, ¿te acuerdas que tú creo que formaste parte del curso de neumatología que trabajábamos acá hace ya unos meses, donde hablábamos del Espíritu Santo? No formé. No, Sí, no. Me hubiera gustado muchísimo estar ahí. Voy a habilitar la grabación después para que lo puedas ver si quieres, pero le gastamos, creo que fueron 2 meses, 3 meses estudiando el Espíritu Santo y explicábamos por qué el Espíritu Santo es una persona. ¿Sí? Es como Tania es una persona, Tania no es un personaje. Así es. ¿Sí? Tania es una persona. ¿Y por qué es una persona? Porque tú puedes interactuar con él, puedes dialogar con él y puedes experimentarlo a él. ¿Sí? Si yo te digo, Tania, de pronto tú puedes ser una grabación de un computador. ¿Sí? Claro. De pronto tú puedes ser que alguien está activando por allá y, ¿sí? Pues, ¿cómo sé yo que eres una persona? Bueno, yo puedo aplicar mecanismos para averiguar si tú eres real o eres virtual, si eres una persona o si eres un personaje. ¿Sí? Ahora, si tú crees que Siri, la que habla en los iPhones, es una persona, pues entonces ya ahí sí estaríamos mal. ¿Sí? No, es por lo que en todo este curso hemos hablado de que Satanás, el demonio, es un personaje. Pero en el momento en que también estamos diciendo que ese personaje es un espíritu, ¿verdad? Pues entonces pues se transforma de personaje a algo que existe también, ¿verdad? Es de la misma manera, por lo tanto, que el Espíritu Santo, y puedo considerarlo que, de acuerdo a eso, que también existe, y si existe, pues no puede hacer también la parte contraria de lo que hace el Espíritu Santo.
Yo vuelvo y te respondo en esa misma dirección. Creo que se llama Siri, si no estoy mal, el auxiliar de iPhone, ¿cierto? ¿Se llama así? Yo no tengo Siri. iPhone. Así es, Siri. Tuve un Sí. iPhone y nunca utilicé a Siri. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es una creación de los seres humanos que fabricaron un auxiliar, pero uno sabe que está hablando es con una máquina, es decir, es una programación, un algoritmo que te ayuda a ti a buscar respuestas o a hacer actividades. ¿Sí? No existe, ¿sí? Pero entonces alguien diría, pero ¿cómo vas a decir que no existe si yo hablo con ella y me responde? ¿Sí? Y me busca lo que yo le pido. Entonces tendríamos que replantear el concepto de existencia. Y yo te digo, no, existe porque es un personaje, es una creación virtual para que tú puedas tener un auxiliar que te va a ayudar a buscar cosas, pero es un personaje que se llama Siri. Distinto a que yo quisiera averiguar si realmente estoy hablando con Tania. Entonces, para poderte explicar por qué el Espíritu Santo es una persona, Una ¿sí? persona, Yo sí. tendría que demorarme más, porque tendría que ayudarte a hacer el recorrido conmigo. Que ya lo hiciste en el otro curso. En el otro, sí, Ya lo- donde voy haciendo el recorrido y les voy mostrando, miren, esto es una persona. Una persona se caracteriza porque es libre, consciente, responsable. En la Biblia nos va mostrando cómo el Espíritu de Dios es libre, consciente, responsable. Y como persona que es, tú puedes entablar una comunicación con él. Mira que el curso, no habías entrado creo cuando yo dije ese, el curso que viene ahora, el que vamos a trabajar el otro año, es un curso sobre psicología de la comunicación humana y teología de la revelación divina. Es decir, cómo los seres humanos, desde la psicología de la comunicación humana, podemos entender cómo es que Dios se revela. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a trabajar. Y ahí vamos a hablar, necesariamente vamos a hablar de eso. De qué significa la revelación de Dios, un Dios que desde el cristianismo es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero tengo que gastarle un curso entero, ¿sí? Para poder explicarle y ayudarles a hacer el recorrido, el City Tour, para que paseen y conozcan. Que fue otra de las cosas con la que empecé el curso de hoy. Empecé con un cuento, una historia de Anthony de Melo, donde nos hablan de cómo un viajero, un explorador que viajó al Amazonas, llegó tan emocionado del viaje que hizo al Amazonas, con tantas experiencias maravillosas que a la hora de explicárselo a la gente, no supo cómo hacerlo. Les digo, es que la única forma de que ustedes entiendan lo que yo viví es que ustedes vayan allá. Y entonces, para animarlos, les dibujó un mapa de cómo llegar al Amazonas y de cómo es el Amazonas. Colgó el mapa en la alcaldía y ¿sabes lo que hizo la gente, Tania? Empezaron a sacarle fotocopias al mapa. Se volvieron expertos en el mapa y nunca fueron al Amazonas. Y se creían expertos en el Amazonas. Entonces, acá el asunto es lo mismo. Es decir, yo te voy a pintar el mapa. Si tú quieres hacer el recorrido conmigo, pues podrás disfrutar el Amazonas. Por eso la experiencia espiritual es una experiencia de tipo existencial. Es una experiencia, es el resultado de la experiencia empírica, los datos, más la interpretación de esos datos. ¿Sí? Así son las experiencias espirituales, como lo son las experiencias humanas. El enamorado que le dice a la enamorada, yo te amo, quiero que seas mi novia. Y la novia le responde, muéstrame las pruebas científicas, ecuaciones matemáticas, fórmulas químicas que me demuestran que tú me amas. Y el enamorado recoge sus palabras y se va porque eso no existe. La única posibilidad de que ella sepa que de verdad lo ama es conviviendo con él, interactuando con él. No hay de otra. El amor no se demuestra con las palabras, se demuestra con los hechos. Se explica con las palabras. Se explica con las palabras, pero se demuestra con los hechos. Entonces, yo te puedo echar un carretazo sobre por qué el Espíritu Santo es persona, ¿sí? Pero solo cuando empieces a interactuar con él es que te vas a dar cuenta. Es que lo que quiero decir, Mauricio, es que yo no dudo de eso. Estoy 100% convencida de que el Espíritu Santo es una persona. Eso es algo que yo lo he comprobado, que lo he vivido, que lo sé. Pero así como también, ¿verdad? He visto el Espíritu Santo, también creo, ¿verdad? Que el demonio no solamente es un personaje. Yo creo que el demonio toma una forma física,
dentro de los seres humanos y deja de ser un personaje. Tal vez es un personaje cuando estoy hablando de que hay maldad, de que existe gente mala, de que existe gente que hace daño, pero en el momento en que la gente se transforma y hacen cosas negativas, yo digo, no, ese es un demonio. Tania, si quieres yo te lo digo de otra manera. Ujú. Yo no creo en ese demonio porque no lo he encontrado. Es decir, no me he topado con él. Las veces que me han Ya. presentado endemoniados, ninguno ha sido endemoniado. Tiene su explicación. ¿Sí me explico? Sí, te Es expliqué. decir, Te si entendí tú me dices completamente. que tú crees en ese demonio, yo te digo, bueno, No es que creo, vamos por parte, porque Sí. creer significa que yo voy a pensar que esa persona me puede hacer daño. No, ujú, yo digo, Dios me protege y jamás el daño me va a hacer me va a llegar, siempre y cuando yo tenga la seguridad de mi fe en Dios. Pero en el momento en que yo veo que hay personas, por ejemplo, lo que sucedió hace pocas semanas aquí en Guayaquil, cuéntanos. llegaron los de la penitenciaría y mataron Ah, 64 ya, de un apellido peligroso claro. y mataron a 64 personas, ujú, ¿verdad? Como exterminar cucarachas, Sí, derribando paredes. Paredes no son paredes comunes y corrientes, sí, son paredes de concreto. Son paredes de concreto fuertes, sólidos, especialmente sí. diseñados en las cárceles. Y tumbaron, hicieron toda la desgracia que hicieron. Volaron puertas, volaron ventanas, volaron todo eso. ¿Cómo no creer que esas personas en realidad tuvieron una fuerza, ¿verdad? Negativa, obviamente, una fuerza proveniente del mal, pero que definitivamente solamente lo puedo entender si esa persona está con un espíritu negativo, un espíritu malo adentro. Es la única forma, o sea, eso es algo que yo digo, esa persona no es que estoy diciendo es endemoniado, no, esa persona está con un demonio adentro. Por Pero, eso, entonces creo que sí nos estamos entendiendo. Es decir, estamos hablando no de una persona que se mete dentro del cuerpo de otra, sino de una persona que tiene comportamientos que no son Exacto, precisamente. Dame un segundo que voy a silenciar acá que a alguien se le abrió el. claro. A una no, a varias personas se le activó el micrófono. Exacto, a muchas, Sí. a muchas. Entonces, Oye, no digo que se les activó el micrófono aquí a varias personas. Bueno, claro. entonces, como te digo, no es una persona. No es una persona que se mete dentro del cuerpo del otro, no. Son personas que desarrollan unos comportamientos diabólicos, como Adolfo Ujú. Hitler, como el apóstol Pedro cuando le dijo a Jesús, eso no puede pasar, tú no puedes morir, el Mesías tiene que ser poderoso y tiene que destruir a los romanos. Y Jesús le dijo, no señor, para atrás, tú piensas como Satanás, tú no piensas como Dios. Ahora, no significa que Pedro tenía un demonio y que Dios le hizo un exorcismo, no, eso no No, es. no, no, Sí, no. bueno, Estamos de acuerdo en eso. vale. Bueno, entonces te invito para que formes parte de ese curso que vamos a hacer en el mes de enero. Voy a Completamente. prepararlo para que podamos seguir trabajando este tema. Yamilet había levantado la mano primero y después Carlos Mario. Vamos con Yamilet. Sí, Mauricio, vale, muchas gracias por la clase. Anteriormente no había podido ingresar, pero pues es un deseo hace rato de hacerlo. Bienvenida. Quería preguntar, gracias, quería preguntar en cuanto al hablar en lenguas. Esto de hablar en lenguas, entonces, ¿es del Espíritu Santo o qué es? Mira, yo formo parte de la renovación carismática. Yo no me he salido, la verdad. Yo sigo creyendo que soy carismático en ese sentido. Desde el año 1983, perdón, 1984, yo ingresé a la renovación carismática y en esa época el carismatismo estaba en plena efervescencia, hasta el punto en que a los carismáticos, no sé, ¿tú has formado parte de los grupos carismáticos o conoces algo de eso? Sí, yo pertenecía a la Iglesia Centro Cristiano de Amor y Fe y Ok, actualmente voy al Nazareno aquí en Cali. bien. Yo te estoy hablando de año 1984. No sé, tengo la impresión de que tú no estabas por esa época metida en eso, pero en esa época a los carismáticos les llamaban los gorigori y les decían los gorigori y a mí me decían gorigori, que si yo era gorigori y me llamaban gorigori, porque una de las grandes manifestaciones que se pregonaban y se predicaban era el hablar en lengua, la oración en lengua, ¿sí? Yo personalmente te digo, eh, voy a darte mi concepto, el mío, ¿sí? Yo creo que también es una mala interpretación del texto de los Hechos de los Apóstoles donde se hablaba
de que los apóstoles después de Pentecostés hablaron en lenguas, ¿sí? También se habla en Primera de Corintios sobre el tema de lenguas ininteligibles. Yo creo que no tenemos fundamento para decir ni a favor ni en contra. Yo me reservo ahí en ese punto el comentario. Personalmente creo que también hay un factor de sugestión, porque en esa época se puso de moda la imposición de manos y a todo el que le imponían la mano necesariamente, obligatoriamente tenía que hablar en lenguas. Entonces yo sí soy consciente que se ejerció tanta presión social que había mucho gorigori que hablaba enredado para que la gente dijera, uy, ya le llegó el espíritu. Entonces, me conozco muy bien el movimiento carismático. Como te digo, formé parte del movimiento carismático y una de las grandes críticas que le he hecho al movimiento carismático es precisamente eso. La manera mágica como se pretendió presentar la acción del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. No solo el don de lengua, sino los dones en general. Sobre todo que me parecía que eran personas que vivían la experiencia carismática como un show. Y la gente se concentraba tanto en el cielo que se le olvidaba el día a día de la comunidad. Yo en esa época estaba en Cartagena, yo soy cartagenero, y allá el padre Luis Guillermo Correa, que es un santo, un hombre de Dios, era el director de la renovación carismática en Cartagena. Él me vio a mí en esa época, yo era muy joven realmente, 16, 17 años, y discutíamos bastante con los grupos que se reunían en la Casa de Oración de la Providencia, porque de las cosas que yo les decía es, hey, nosotros todos los viernes nos encontramos aquí, rezamos, alzamos las manos, oímos gente hablar en otras cosas, en Gorigori, y bueno, ¿y qué más vamos a hacer? ¿Nos vamos a pasar toda la vida así? ¿Qué? Entonces yo les dije, hay una comunidad muy pobre que queda enfrente de Cartagena que se llama Terrahoma, porque no vamos y evangelizamos allá. Y un grupo de 10 pelados se embarcaron en esa movida y nos fuimos a trabajar en Terrahoma. Estoy hablando de año 1984-1985. Y nos acercamos a la parroquia a trabajar. Mira, si tú vas a Terrahoma hoy, Terrahoma está igualita, no ha cambiado ni un milímetro, la pobreza es la misma, yo diría que peor. ¿Peor por qué? Porque son comunidades abandonadas por el Estado y abandonadas por Dios. Abandonadas por el Estado y abandonadas por Dios. Ahora mismo lo que tenemos son un montón de paisas que han comprado lotes allá, un montón de santanderianos que han comprado lotes allá, y personas también extranjeras que están comprando lotes en Terrahoma porque eso es un polo de desarrollo turístico y cultural impresionante, y a los tierrabomberos les va a pasar lo mismo que les pasó a la gente en Chambacú, en Cartagena. A los pobres los sacan de sus casas y los ponen a vivir en los extramuros y nadie se acuerda más de ellos. Ustedes van a Cartagena, los que conocen Cartagena, ven el corralito de piedra y ven un matorral de mangle en Chambacú, y ya hoy tienen un centro comercial y tienen un edificio inteligente que le llamaban en esa época, y las comunidades afrodescendientes de esa comunidad la sacaron de ahí. Entonces los pobres siempre terminan siendo peloticas que los pasean por todos lados. No les hacen planes verdaderos de educación, pero eso sí, a la hora de evangelizar, todo el mundo dice, no, lo que pasa es que la gente está perdiendo la fe, la gente ya no cree como antes. No, es que la cosa es cómo estamos evangelizando, la cosa es cómo estamos trabajando. Es muy bonito rezar y pedirle a Dios que me regale el don de lengua, sí, pero ¿por qué no le pides también que te dé la fuerza para luchar contra la injusticia que tenemos? Es muy fácil que alguien diga jingri, jajajay, churuchun, chunchay, y digan ya, uy, está poseído por el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es el que movió a Josué, es el que movió a Moisés, el Espíritu Santo es el que movió a David. Ahora, la pregunta es, ¿para qué nos está moviendo a nosotros? Entonces, yo no entro en esa discusión. Yo creo que Dios da dones, y si alguien ha experimentado el don de lenguas como una oportunidad de crecimiento espiritual, porque eso es lo que dice Corintios. Hey, si no hay uno que traduzca las lenguas, mejor que ese callado y haga la oración en su casa. Sí. En la teoría carismática existe el don de lengua y existe el don de interpretar las lenguas. Pues no sé, Yamilet, si te respondí. Sí, Mauricio, muchas gracias. Pues la verdad es que es la reflexión con la realidad, porque muchas personas actualmente viven en ese cielo aún, y dicen llamarse que los demás somos mundanos. Ajá. Y es más viable verlo de esa forma, ¿no? Como que
ah, sí, nosotros somos los espirituales y hay a ustedes que son los mundanos, ¿no? Entonces tienden es a eso, si hablo en lenguas, pues soy Sí. más espiritual que, y se maneja también como una especie de estatus dentro de la misma iglesia a raíz de todas esas cosas. La acumulación de dones. Este sí tiene dones y además hablan lenguas. Pero bueno, el asunto acá es que no se nos ubique, no se nos olvide que no solamente hay que tener en cuenta las claves literarias cuando uno va a interpretar algo, sino también las claves históricas. Recuerda que el movimiento carismático nace más o menos precisamente para el año 67, nace en una simbiosis de oración de unos universitarios en Estados Unidos y aquí en Colombia llega en el año 71 a través del Minuto de Dios en la Plaza de Banderas en Bogotá, cuando el padre García Herreros convocó a una reunión, una asamblea juvenil, y lo hizo en compañía de un pastor metodista que era muy amigo de él, y entre él y el pastor hicieron el primer gran encuentro carismático ahí en la Plaza de Banderas, y de ahí nació la renovación carismática en Colombia. Hablo de la parte católica. Y en ese nacimiento empezaron toda esa efervescencia de dones y de cosas, pero no se te olvide también que para la década de los 60, finales de 60 y comienzos del 70, en América Latina estábamos viviendo el apogeo o el nacimiento, mejor, de la teología de la liberación. Entonces fueron dos movimientos poderosos dentro de la iglesia, la renovación carismática y la teología de la liberación, que terminaron cayendo en extremos. La renovación carismática le apostó al espiritualismo y se volvieron muy espirituales y se le olvidó el compromiso social. Y por otro lado, a la teología de la liberación le interesó tanto el modelo marxista que terminaron casi que volviendo los movimientos cristianos como unas ONG. Es decir, se preocuparon tanto por lo social que se les olvidó lo espiritual. Y a los espirituales se les olvidó tanto, se enfocaron tanto en lo espiritual que se les olvidó el compromiso social. Yo creo que hay que apuntarle a una liberación carismática, a un integrar al ser humano. El ser humano es espiritual, pero también es social y viceversa. Entonces, Yamilet, yo creo que tu pregunta es válida, sobre todo en este contexto donde estamos viendo que el satanismo en últimas es la manera como el ser humano, voy a plantearlo en términos teológicos, pero también lo voy a plantear en términos psicológicos, es la manera como el ser humano se opone al proyecto de Dios, se opone al plan de Dios. Y el plan de Dios es que el ser humano tenga vida, vida plena, vida en abundancia. Eso es lo que se supone teológicamente que es lo que Dios quiere, por lo menos desde la Mauricio, visión cristiana. Dime. y es que realmente yo llegué a pensar que eso era satánico, o sea, ver esas Sí. personas Yamilet, hablando en discúlpame, lenguas, no te brincando. estoy oyendo, ¿viste? Sino que mi hijo me está pidiendo plata y le voy a dar plata porque va a salir. Pero te estoy oyendo. Dime. Vale, entonces que lo llegué a pensar también que el hecho de hablar en lenguas era algo satánico por el hecho de que muchas personas empezaban, digamos, a saltar, a brincar, una cosa, pues, hasta para mí emocional. Ajá. Entonces, por eso lo correlacioné en este aspecto del satanismo, Sí. ¿no? Entonces yo decía, sería parte de más bien algo, no sé, diabólico, porque pues eso asusta. Sí, sí. Eso asusta. Y es que eso es lo que estamos tratando de hacer en este curso, que la gente le pierda el miedo al diablo. Es decir, el cristianismo no puede dar cabida a una religión de miedo. Yo te invito a que mires los videos anteriores y te pongas al día en ese sentido, porque todo lo que hemos estado haciendo es mostrar cómo la teología y la psicología tienen que unirse para generar una nueva manera de entender el crecimiento integral del ser humano. Es decir, nosotros los psicólogos tenemos que aprender a incorporar el elemento espiritual. La espiritualidad es propia de los seres humanos, así lo dijimos. El ser humano nace espiritual, entendiendo por espiritualidad la capacidad que tiene el ser humano de buscar o de darle sentido a la vida. Pero también los teólogos, los creyentes, tenemos que estar atentos para desmitificar muchas de las presentaciones teológicas que hacemos, entre ellas la figura del diablo. Lo terminamos volviendo una persona cuando en realidad no es una persona, es un personaje. Volver al diablo una persona es un anacronismo. Es traer formas de pensamiento antiguas y medievales y ponerlas en el siglo XXI como si fueran válidas para el siglo XXI. Ahora, yo sigo diciendo, no es fácil exorcizar al diablo de nuestra cabeza. ¿Sí? No es fácil
quitar el miedo que nos introdujeron al diablo de nuestra cabeza, ¿sí? Hasta el punto en que mucha gente todavía cree imposible pensar en la existencia de Dios sin la existencia del diablo. Y yo lo que te estoy diciendo es, Dios existe, eso es lo que decimos los creyentes, pero los creyentes también tenemos que aprender a decir, el diablo no existe. El diablo eres tú y soy yo cuando nos oponemos al plan de Dios. El diablo y Satanás somos nosotros cuando no actuamos o actuamos desconociendo a Dios, desconfiando de Dios y desobedeciendo a Dios. Y ahí es donde yo les hago la invitación. Se lo digo por experiencia propia. ¿Sí? Yo no creo en ese diablo fantasmal, ese diablo chipichipi. Los endemoniados que me han dicho que están endemoniados, no están endemoniados. Tienen su explicación. Y parte de la explicación se llama miedo. Miedo. Segundo, los casos de exorcismos que he visto, incluso lo que he visto del Padre Amor, que es el que más han vendido como el gran exorcista, las explicaciones que él da no tienen una rigurosidad científica como para que uno diga es verdad. ¿Me explico? Ahora, si hay gente que todavía quiere creer en eso y experimentar ese miedo, bueno, psicológicamente yo también tendría su explicación para eso, pero cada quien es dueño de sus demonios, cada quien es dueño de sus miedos. Si el que quiera seguir creyendo en el diablo, crea, pero a mí la iglesia no me pide que yo tenga que creer en el diablo. Por lo menos la iglesia católica no me lo pide. En mi credo no existe. Yo creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y no creo que exista un antidios o un Dios que se le pare enfrente a ese Dios. No existe. No existe. Yo no me imagino en el cielo unos angelitos con escopeta cuidando para que los angelitos malos no se vayan a meter, ni creo, no creo en eso. Eso es una visión anacrónica, peligrosa, psicológicamente peligrosa, porque gracias a ese miedo que le han metido a la gente, los verdaderos diablos han hecho diabluras en la iglesia. Yo les voy a mandar unos videos, que es el material que viene para la semana que viene, en donde vamos a mirar personajes como Adolfo Hitler, vamos a mirar personajes verdaderamente diabólicos, e incluso les voy a mandar personajes que de pronto ustedes van a decir, wow, Mauricio, ¿de verdad? Marcel Marcial, por ejemplo, el de los Legionarios de Cristo, íntimo amigo de Juan Pablo II. Yo no dudo de Juan Pablo II, me parece que es un gran papa y para mí, Mauricio Pareja, sí, evidentemente es un santo. Pero de los santos también se aprovechan los, los malvados. Y ese tipo, Marcel Marcial, fue más malo que la maldad, como decían alguien ahí. Un verdadero diablo. ¿Sí? Y a mí no me van a salir con el cuento de que es que él era así porque se le metió un espíritu inmundo. No, señor, el inmundo era él. Y las inmundicias que hizo, las hizo él. Pero como no lo podían juzgar, imagínate tú, porque como era sacerdote, ¿cómo vamos a cuestionar a un sacerdote? Ay, si es un elegido de Dios. Si lo cuestionas, estás cuestionando a Dios. Por esas bobadas, por estar metiendo esos miedos, es que a los cristianos se les olvidó que tenemos una inteligencia que nos dio Dios para que cuando nos vayan a meter el dedo en la boca, aprendamos a morder. Aquí en Colombia tuvimos un personaje que lo van a ver ustedes, Cardenal López Trujillo, más malo que la maldad, ¿oyeron? Y les voy a mandar un documental para que lo conozcan. Bueno, casi que llega a papa, ¿oyeron? No sé, Yamilet, si quedó claro. ¿Sí quedó claro o no? ¿O se fue la señal? No, está bien, se está escuchando. Bueno, ahora, lo que no podemos nosotros es caer en la trampa de creernos mejores que los demás. Cuidadito. Eso también es diabólico. Señalamos a fulano, señalamos a mengano, señalamos a prensejo. Gracias, Señor, porque yo no soy como el cardenal López Trujillo. Gracias, Señor, porque yo no soy como Marcel Marcial. Gracias, Señor, porque yo no soy como Adolfo Hitler. Cuidado, eso se llama fariseísmo. Eso también es peligroso. Cada uno de ustedes conoce sus propios pecados y tu padre que está en los secretos también lo conoce. Como decimos aquí en la costa caribe colombiana, arriba está el que para abajo ve. Así que cuando vayamos a juzgar, cuidadito porque también nosotros tenemos nuestros propios pecados y tenemos que saber espiarlos y manejarlos. Bueno,
No sé si alguien más quiera preguntar o hacer algún comentario antes de que nos vayamos. Pues gracias. Yo quería hacer una referencia un poquito parecida sobre el comentario que hizo la señora de lo que ocurrió en Ecuador, en la cárcel de Ecuador, donde unos policías, por una revuelta, algo pasó, se metieron a la cárcel. Pensarse, es como lo que pasó aquí en Colombia recientemente con las protestas sociales en las cuales murieron, se dicen de 80 estudiantes o trabajadores, cuando posiblemente fueron muchísimos más. Y no estamos hablando de gente que estaban en la cárcel, sino que era gente que estaba en unas manifestaciones y se vio cómo policías disparaban contra estas personas. Eso está, o sea, negar eso es negar una realidad. Pienso yo que es muy peligroso pensarse que es que no fueron, que no fueron los policías, sino que estaban poseídos. Eso es muy peligroso porque podemos caer en una situación de que, bueno, listo, hagamos cualquier cosa que fue porque tuve una posesión. O sea, me parece una cosa tenacísima pensar eso. Y mire, y se puede para uno para expresarlo de manera más clara. Los que estaban en la cárcel se supone que estaban en la cárcel porque habían cometido unos delitos. También es cierto que las cárceles en Latinoamérica son, parece ser que hay más inocentes que culpables, ¿ya? Pero supongamos que fueran culpables los que están en la cárcel y si los vemos de manera benevolente porque les ocurrió eso, entonces uno dice, están en la cárcel, ¿será que ellos vieron también de manera benevolente cuando estuvieron cometiendo sus hechos delictivos? Entonces, ¿será que el diablo esta vez escogió a la policía y no a los delincuentes? Y cuando él quiere, coge los delincuentes para que le haga daño a personas inocentes. Me parece a mí que eso es que puede ser muy ligero y puede llevarnos a pensar que terminemos justificando absolutamente todo. Carlos, yo añadiría en ese sentido que desde el punto de vista psicológico, cuando se va a trabajar temas como el de la cárcel o como cualquier otro tema de esto, yo creo que hay que evitar el anacronismo precisamente por eso, porque el anacronismo del diablo nos distrae de lo que realmente tenemos que ocuparnos, que son los seres humanos de carne y hueso, que son los que matan gente, que son los que roban, que son los que violan, que son los que estafan, que son los que gobiernan, que son los que hacen las injusticias. Entonces, ya no estamos en una época en la que vamos a estar echándole la culpa al diablo de lo que hacemos. No es válido hacerlo. Y eso vale también no para los grandes casos como los que están planteando, sino también para los pequeños casos. ¿Sí? Ese de que no, es que el diablo me empujó la mano. No, es que el diablo es puerco. No, señor. El puerco somos nosotros. Y somos nosotros los que tenemos que revisar. Miren el drama tan terrible que se está viviendo hoy en día en Bogotá porque un estilista lo encontraron muerto y a la mamá también la encontraron muerta ahí en la casa. ¿Sí? En otra época, los titulares hubieran dicho, hubieran metido al diablo ahí, porque es una escena macabra, diabólica. ¿Sí? No se sabe si fue que se suicidó o no se sabe si fue que lo mataron, ¿sí? Entonces, hay escenas que uno dice, pero esta persona se veía normal, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué hizo eso? En caso de que haya sido suicidio, supongamos que fue un suicidio. ¿Por qué hizo una cosa tan aterradora? Mató a la mamá y después se mató a él y lo encontraron con el cuchillo clavado. Pero ahora supongamos que no es un suicidio, sino que fue un asesinato. Parece que si fue un asesinato tuvo que hacer alguien de la casa, porque no hay puertas forzadas, no hay señales de que las personas se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Parece que los cuerpos los movieron y los pusieron en unas posiciones distintas. Ahora, supongamos que fue un familiar o un amigo. No vamos a salir con el cuento de que fue que el diablo le empujó la mano y por eso mató a la mamá de este señor y mató al señor. Pero en otra época, situaciones tan aberrantes como esa daban pie para que la gente pensara, uy, ese fue el diablo. Uy, ese fue Satanás. Uy, está poseído. ¿Por qué? Porque por lo absurdo, por lo aberrante, por lo bizarro de la situación, uno decía, un ser humano en sus 5 sentidos no podía haber hecho eso. Tuvo que haber sido un espíritu que lo llevó a cometer esa atrocidad. Bueno. Oiga, muchas gracias por su compañía. Los invito a que la próxima semana nos encontremos
como les digo, voy a hacer todo lo posible para terminar la próxima semana, pero si no, nos tocará reponer el día que no pudimos tener la clase y concluimos bien, porque la idea es poder finalizar bien nuestro curso. Nos vemos la próxima semana. Una feliz noche. Que se diviertan. Feliz fin de semana. Igualmente, Gracias. Mauricio, muchas gracias. Chao, chao. Hasta mañana, gracias. Luego.